El anime. Seguro que al oír esa palabra nos vienen a la mente héroes increíbles, mundos de fantasía, historias que nos han marcado. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo este arte japonés pasó de ser algo local a una fuerza cultural que arrasa en todo el mundo? Pues bien, vamos a desentrañar esa historia. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, en 2016 el anime ya representaba el 60% de las series de animación de todo el planeta. O sea, no es una parte ni la mitad, más del 60%, una auténtica barbaridad. Y ojo, que su impacto va mucho más allá de la tele. Películas como la mítica El viaje de Chihiro, que se llevó un Oscar, o el bombazo de taquilla, que fue Guardianes de la Noche, dejan una cosa clarísima. El anime ya no es un producto de nicho, para nada. Es un gigante del entretenimiento mundial. Así que claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo ha pasado todo esto? ¿Cuál ha sido el viaje de la animación japonesa para pasar de sus inicios más humildes a dominar el planeta entero? Para encontrar la respuesta vamos a hacer un recorrido completo. Empezaremos por sus orígenes, veremos qué hace que su estilo sea tan único, recordaremos esos clásicos que lo definieron y al final entenderemos cómo se produjo esa conquista mundial. Para entender el anime de hoy tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de la tele y del cine. Nos vamos nada menos que al Japón del siglo XI. Fijaos qué curioso, antes de que existiera el cine, en Japón ya contaban historias con imágenes que parecían moverse. Lo hacían con los emakimono, que eran unos pergaminos que al desenrollarse iban mostrando una historia, como si fuera una secuencia. Esta idea de narrar algo viñeta a viñeta es básicamente el ADN del anime. Y claro, ese ADN encontró enseguida su medio perfecto, el cine. El salto fue increíblemente rápido. A principios del siglo XX ya había pioneros como Oten Shimokawa o Setaro Kitayama haciendo los primeros cortos. Y la cosa no paró de evolucionar. En 1933 ya teníamos el primer anime con sonido. Y el gran salto llegó en 1958 con La leyenda de la serpiente blanca, el primer largometraje a todo color que dejó al público con la boca abierta. Y aquí va un dato que es una pasada. El anime tuvo vocación internacional casi desde el minuto 1. Ya en 1918, una película de Kitayama, Momotaro, se estaba proyectando en cines de Francia. Fue oficialmente el primer anime que cruzó las fronteras de Japón. Vale, ya sabemos de dónde viene. Pero ahora vamos a lo interesante. ¿Qué es lo que hace que un anime se reconozca al instante? ¿Cuáles son sus señas de identidad? Pues aquí hay una diferencia de filosofía fundamental con la animación de Occidente. Mientras que la tradición de, por ejemplo, Disney se obsesionaba con que el movimiento fuera superfluido, el anime dijo, espera, nosotros vamos a poner el foco en otra cosa. ¿En qué? En la calidad artística de cada plano, en el detalle de los fondos, en la composición. Cada fotograma es casi como un cuadro. Y esto, claro, se ve perfectamente en el diseño de los personajes. Esos ojos gigantes tan icónicos que popularizó el gran Osamu Tezuka no son un capricho, son ventanas al alma. Sirven para expresar emociones de una forma súper directa. Si a eso le sumas esos peinados imposibles con colores y formas que desafían la gravedad, tienes la fórmula para crear personajes que se quedan grabados en la retina. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues con una técnica clave, la animación limitada. A ver, esto significa usar menos dibujos por segundo. Nació como una forma de ahorrar costes y tiempo, pero los creadores japoneses le dieron la vuelta y lo convirtieron en un estilo propio. ¿Cómo? Compensando esa falta de movimiento con un uso súper inteligente de la cámara. Zooms dramáticos, paneos, escenas a cámara lenta, crean dinamismo sin necesidad de miles de dibujos. Pura genialidad. Bien, con este estilo visual ya más que definido y esta técnica de animación tan particular, el escenario estaba listo para la explosión. Vamos a ver ahora cómo nacieron los grandes clásicos que definieron el anime moderno. Y si hay que hablar de una persona que lo cambió todo, pero todo, ese es Osamu Tezuka. En los años 60 cogió lo que había aprendido de Disney, le dio su toque personal y creó Astro Boy. Y esto fue mucho más que una serie de éxito. Fue la prueba de que se podía hacer animación para televisión de forma continua y rentable. Básicamente sentó las bases de toda la industria que conocemos hoy. A partir de Tezuka, el anime explotó en 1000 direcciones. Y lo hizo de una forma muy lista, creando géneros para públicos muy específicos. Para los chicos adolescentes, el shounen, pura acción y aventura con iconos como Dragon Ball Z. Para las chicas, el shoujo, con más romance y emociones, como en Sailor Moon. Pero lo más interesante es que no se olvidaron de los adultos, para nada. Crearon géneros como el seinen y el josei, que exploran temas mucho más maduros y complejos. Y aquí está, yo creo, una de las grandes claves de su éxito, la valentía para tratar temas profundos. Mientras la animación en Occidente se dirigía sobre todo a niños, el anime no tenía miedo de hablar de filosofía, de política o de bioética. Además, muchas historias beben de la cultura japonesa, como el código samurái del Bushido.
Esa profundidad es lo que lo ha convertido en un medio para absolutamente todas las edades. Esta madurez llegó a su punto más alto en los años 80. Buf, la edad de oro del anime. Fue la década de las obras maestras. Directores como Katsuhiro Otomo nos volaron la cabeza con la distopía cyberpunk de Akira, y qué decir de Hayao Miyazaki con la maravilla ecologista que es Nausicaa. Estas películas demostraron al mundo entero que la animación podía ser, y era, cine con mayúscula. Y esta nos lleva directos a la última etapa del viaje, la conquista mundial. ¿Cómo pasó el anime de ser algo de culto a convertirse en el pilar de la cultura pop que es hoy en día? Solo hay que ver estas cifras de principios de los 2000. Son una locura. El crecimiento de los ingresos fuera de Japón no fue poquito a poco, fue una explosión. En solo un par de años el mercado internacional se multiplicó. La prueba definitiva de que el anime había llegado para quedarse. Este dominio global se construyó básicamente en 3 grandes pasos. El primero, la tele. En los 90, series como Dragon Ball Z se doblaron a un montón de idiomas y crearon la primera generación de fans por todo el mundo. El segundo, el prestigio. El Oscar para El viaje de Chihiro fue el espaldarazo definitivo de la crítica. Y el tercero, la revolución digital. Con el streaming se acabaron las barreras. De repente teníamos miles de animes a un solo clic. Al final, todo se resume en esto. El anime no es solo un género de dibujos, es un medio de expresión completísimo, con su propio lenguaje que mezcla el arte, el cine y una capacidad para contar historias que parecen no tener límites. El viaje ha sido increíble, ¿verdad? Desde esos pergaminos que se desenrollaban a mano hasta el streaming global. Y ahora, con la animación digital y la inteligencia artificial que amenazan con cambiarlo todo otra vez, la pregunta es obligada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será el próximo capítulo en la fascinante historia del anime?